Invertir mejor. Un referente de alta calidad en la educación financiera e inversiones por Internet. Como es habitual, los jueves hablamos de educación financiera con nuestro invitado, a quien le doy la bienvenida, Juan Diego Gómez. Gracias, Nacho. Pero yo tengo que hacer aquí mi paréntesis y hablar de la noticia del día. La visita del primer ministro chino a Estados Unidos con Barack Obama. Vemos a este senador tratando de montar una ley y decirle, bueno, señor chinito, usted frene, o usted coge esa moneda suya y la pone en lo que es, o no. Pero se va el primer ministro chino y le llega con un regalo, con un cheque, casi que en blanco, de un dineral impresionante. Explíquenos un poco qué pasó ahí. Lo que pasa es que el gobierno chino es el mayor tenedor de bonos del mundo, del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, cuando hay presiones para que China revalúe su moneda, dado que la abarata artificialmente, la devalúa, el gobierno chino le pone la tilde a la palabra y le dice, peguémonos pasito. No nos presionen tanto porque recuerden que nosotros financiamos el déficit fiscal de ustedes. Sí. Entonces, ha habido presiones. Yo tuve oportunidad de ver la rueda de prensa de Hu Jintao con Barack Obama, y las presiones que incluso de manera tácita le tira Barack Obama al primer mandatario chino, en el sentido de que tienen que devaluar más. Pero tengo él es muy entendido, hábil. Juan Diego, y esto es un asunto como más político, pues no sé si usted es la persona indicada, pero tengo entendido que el Senado es el que está presionando a sacar esta ley, Bushnell, o no sé cómo se llama el senador pero Obama sabe que no lo puede hacer, está como entre la espada y la pared. Sí, y no es fácil hacerla, porque mientras que paralelamente se le pide a China que revalúe más su moneda para que Estados Unidos le pueda exportar más, Estados Unidos requiere recursos, necesita plata, y China le provee esos recursos como el principal comprador de bonos en el mundo. Es que escuchaba yo anoche y decía, no, es que está atado de manos Barack Obama, de cuenta de la Boeing, por ejemplo, ponían ese caso ayer, la Boeing, es que Estados Unidos necesita seguir vendiéndole aviones de la Boeing a China. En el corto plazo, ¿qué puede pasar si China sigue con esta política? Yo no creo que eso ascienda a mayores, Nacho, le soy sincero. No creo que ascienda a mayores, es más, de hecho China ha venido engordando la economía. Sus reservas internacionales. Pero lo que pasa es que ellos no dato, pueden Juan perder... Diego Gómez, del año pasado, ¿en cuánto las aumentaron? 450.000 millones de dólares. Ellos no pueden perder, Nacho, la gallina de los huevos de oro. Y la gallina de los huevos de oro es un producto barato que se alimenta a través de una moneda débil. Sí, Juan, pero ahí la pregunta que yo me hago es, pues los Estados Unidos se están empobreciendo, cada vez en una situación más crítica, y estos chinos, 400 y pico de mil millones de dólares más a la reserva. Por Dios, con eso nos compran, pero mejor dicho, con la menuda. Es que, mire, Nacho, la importancia del progreso de una nación. Una cosa era negociar antes con China, ahora ya. Y otra cosa es negociar hoy. Sí. Porque entonces ya ellos tienen un papel más protagónico, no solamente desde el punto de vista de esa compra de bonos, sino de la relación comercial con el resto del mundo, y ya dicen, peguémonos pasito. Sí, peguémonos pasito, y yo creo que el tema de los hábitos financieros, del tema que vamos a hablar hoy, cae como anillo al dedo, porque uno ve a Estados Unidos no con hábitos financieros de pobre, ellos siguen con hábitos financieros de grande, y ese es el tema que usted me trae hoy. Pero sabe que la crisis los ha hecho mejorar mucho. Bajar la cabeza. Bajar la cabeza, endeudarse menos, ser un poquito como más racionales en el tema del gasto, porque los Estados Unidos históricamente han sido un país proclive al gasto, proclive al endeudamiento. Recuerde usted que hablamos del tema de ¿qué tal que eso no fuera las así, Juan tarjetas Diego? de crédito? ¿De qué viviríamos nosotros, por Dios? Compran. Y muchos Pero países. sí hemos querido traer ese tema al día de hoy básicamente por lo siguiente, Nacho. Los hábitos financieros marcan el futuro del patrimonio de una persona. Y usted ve, por ejemplo, ahorita en la temporada reciente de vacaciones, a muchas personas, un 31 de diciembre, prometiéndose a sí mismos, es que el próximo año, 2011, hoy ya 2011, voy a procurar tener una mejor salud financiera, que mi capital crezca. Pero eso quedará como palabras en el viento si los hábitos no mejoran. Nada se gana uno con decir, quiero progresar financieramente, si sus hábitos, si lo que usted estudia, si lo que usted lee, si aquello en lo que participa, si sus horas de sueño siguen siendo los mismos. Yo digo que no hay diferencia alguna entre una persona pobre y una persona que quiera ser rica, pero que no haga nada útil para lograrlo, y por eso hemos querido traer ese tema al día de hoy.
¿Por qué dice usted que la mayoría realmente no quiere conseguir plata? Le voy a poner ejemplos, Nacho. Me he vuelto un gran fanático de Twitter. Me parece que es una herramienta poderosa para progresar financieramente. Pero me he llevado las siguientes sorpresas. ¿Qué lectura le da usted a lo siguiente? Fonseca, un cantante bueno, tiene el triple de seguidores en Twitter que Robert Kiyosaki. Una leyenda en el mundo de la educación financiera. Y el doble de los seguidores de Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, 8 años apareciendo en televisión todos los días. Mónica Fonseca, una presentadora normalita, medio bonita, tiene más seguidores en Twitter que Warren Buffett. Pero eso tiene respuesta. La leyenda, espérese un momentico y verá, y le pone usted ahí candela al tema. Una leyenda en el mundo de las inversiones como Warren Buffett y 5 veces más usuarios que PIMCO, el mayor fondo de bonos del mundo. Ya entiende usted por qué le digo que la mayoría de la gente no quiere conseguir plata. Tenemos unos hábitos muy pobres, con todo el respeto de la familia Fonseca, para progresar financieramente. Yo le digo que eso tiene respuesta porque usted hace mucho tiempo me dio a mí una explicación que me pareció absolutamente coherente. Y es que desafortunadamente todo nace en el colegio. A usted en el colegio no le hablan de economía. A usted le enseñan a ver contabilidad. Pues yo no sé para qué le acuerda el profesor de contabilidad de Luis Robledo. Ay, María, una maravilla. Sí, a usted le enseñan unas cosas pero a usted no le enseñan de economía. Entonces, como usted no tiene su chip preparado para eso, a usted cuando se mete, yo voy a meter no tan enredado, yo qué voy a ver de eso, me voy a lo banal, que eso sí lo entiendo, y rico, es eso, Juan Diego, es ese el comentario temor. Me parece pertinente, pero entonces podemos decir esto: la mayoría de las personas caen en una contradicción cuando quieren progresar financieramente, y es querer lograr, querer más ingresos, querer aumentar su patrimonio, pero ¿cómo? Si los hábitos, si el día a día, si las horas las utilizan mal. Juan Diego, porque es que aquí somos de una filosofía, y perdóneme que le esté rebatiendo tanto, No, de la plata adelante. fácil. Es que yo creo que esto es una herencia que heredamos de ese tiempo desafortunado del narcotráfico. Que es que la plática yo me la tengo que ganar fácil, y todo el mundo piensa aquí que como vimos en el trópico, usted tira una pepa ahí de cualquier fruta, ahí mismo nace el arbolito. Entonces, aquí no hay que recoger para el invierno, ¿no? Aquí no tenemos una cultura europea. Cierto, está diciendo usted cosas con las que coincido, pero la preocupación no se me acaba, y mire, por fortuna yo recibo cientos de correos de personas que ven este No, usted me puso espacio, a pensar una cosa muy buena. pero la preocupación Pero permítame, me le voy a meter. me invade. Esto es cuando uno ve que no vemos más allá de lo que tenemos que ver. ¿A qué me refiero? Yo pensaría que ya los colegios en este momento, viendo la masificación de los Blackberries y de todos estos asuntos, deberían estar cogiendo a los muchachitos, más que diciéndoles no lo utilicen, utilícelo bien utilizado. De acuerdo. Aprendan qué va la economía. Ustedes ya saben qué creció o no creció. Ustedes ya saben. De Eso acuerdo. es lo que queríamos estar haciendo. De acuerdo. Pero en este momento lo que seguimos es masificando una tecnología para lo banal, para conversar con el amiguito al lado, para ver lo que pasó con Sofía Vergara o con este, con el otro. De Que acuerdo. pensar que no estemos educativamente progresando en el De tiempo. acuerdo. Y los que hacen un buen uso terminan progresando financieramente. Obviamente. Pero es la minoría. Por eso yo le decía a los socios de Invertir Mejor, ayer por ejemplo tuvimos chat, que uno tiene que tratar de estar es en la minoría. Mire, el 10% de las personas del mundo se ganan el 90% del ingreso mundial. Uno no puede estar en esa minoría que más gana ingresos haciendo lo que hace la mayoría. De ahí que sea tan importante la mejora de los hábitos financieros que tenemos. Para terminar, y que usted pueda seguir ahí con las preguntas que tenga. No, es que ojalá A mí me llamaba la atención, por ejemplo, en diciembre ver algunas personas que no tienen un peso, con 3 o 4 libros para leer en vacaciones, y ninguno de educación financiera. Si yo necesito plata, yo tengo que buscar cómo la consigo, qué hábitos nutren
ese incremento en el capital financiero. No estoy diciendo que todo tenga que ser educación financiera, por Dios, qué rico un libro de literatura o lo que fuere, una biografía, pero somos inconsecuentes muchas veces. Yo le quiero poner un ejemplo. Casualmente me metí a leer cuántos sorteos lleva el baloto. 5.100 y pico, 5.000 y pico. Y yo pensaría que muchas personas en Colombia han comprado mínimo la mitad. Sí, 2.500. Cuando usted multiplica eso por los 5.000 pesos, le da 2,5 millones, 3 millones de pesos. Pero la gente dice, ¿yo para qué? Yo prefiero botarla entre comillas, o ponerla allá, que coger esa platica, ahorrarla, e empezar a meterme en lo que usted está diciendo, y poco a poco construir. Esos 2,5 millones de pesos tranquilamente podrían estar sin duda, muy por encima. Sin duda, yo pienso lo siguiente, Nacho. Una persona inteligente no debe jugar lotería. Cuando uno se refugia en una lotería es porque desconfía de su conocimiento. Entonces le está endosando al azar, claro, lo que debía ser el conocimiento por ella. Entonces me puso usted a pensar, y usted me pone a pensar mucho a mí y a muchos televidentes. Entonces usted dice, usted se compra una lotería de estas y tiene una probabilidad como en 40 millones. Sí, una probabilidad muy baja de ganarla. Pero es que imagine usted coger los 5.000 pesitos y usted tiene una probabilidad, yo creo que de 80 millones de veces más en volverle más plata. Sin duda. Es así de fácil. Sí, sin duda, pero la mayoría de la gente subestima el capital que tiene. Entonces, los 5.000 pesos de su ejemplo dicen, no, pero es que, ¿qué es esto? Yo veía, por ejemplo, ahorita la pólvora que se tiró, particularmente en el departamento de Antioquia. Yo estoy en contra de la pólvora y veía, por ejemplo, que algunas personas se gastaron 100.000 pesos en voladores. Y yo pensaba por ahí para mis adentros, uy, ahí van 30 acciones de Canacol Energy. Juan, ¿será que la gente está desperdiciando su tiempo? Yo creo que sí, Nacho. Yo creo que la pobreza es una suma de horas mal utilizadas. Cuando nosotros tenemos hábitos malos que no contribuyen al propósito que estamos buscando, sin duda estamos haciendo un mal uso del tiempo. Mire, aquí hay doctores en telenovelas, que no solamente se ven una es pasable, 3 y 4. Y estoy convencido de que a mayor número de telenovelas que usted vea, más va a descender su capital en el futuro. No me cabe la menor duda. Y esas personas que se ven 3 y 4 telenovelas, de manera inocente dicen que los bancos pagan tasas de interés bajas y que eso es culpa de ellos. Eso no es culpa de ellos. Es culpa de quien irremediablemente cada 3 meses va y le renueva un CDT por el que le pagan el 3% anual. Si muchas más personas desisten de llevarle la plata al banco en virtud de las bajas tasas que pagan, ¿sabe qué van a hacer los bancos? Se van a tallar y van a empezar a incrementar esa tasa de interés que le pagan a usted como ahorrador, dado que carecerían de capital para posteriormente ser prestado. Lo que pasa es que desafortunadamente los medios de comunicación pienso que no hemos tenido esa responsabilidad, aunque yo quisiera salirme de ahí porque con usted hemos logrado generar eso. Cuéntele a un televidente, ¿es tan difícil invertir en acciones? Cada vez es más fácil, Nacho. Yo ya me convencí. Tengo que ir a una oficina, hacer fila, tengo que pedir un tiquete, tengo que esperar que el señor me atienda. Yo ya me convencí que los fantasmas asustan más de lejos que de cerca. Yo empecé a invertir, por ejemplo, particularmente usando internet, hace 10 años. Y lamento no haber arrancado antes. Cada vez es más fácil. Lo que pasa es que las personas muchas veces están llenas de excusas y se contemplan, se vuelven dignas de un peluche. Entonces empiezan a decir, no, es que pobrecito yo, no nací en cuna de plata, es que mire, a mí no me van a dar ese permiso. Yo creo que aquí es muy importante la fortaleza de espíritu y pero sígame sacando dudas. La inconformidad que uno puede tener para querer progresar. Por supuesto. Yo soy un trabajador común y corriente, estoy en cualquier planta de trabajo, de pronto me sobraron 500.000 pesitos, 1 milloncito de pesos ahora de diciembre porque decidí no quemarla en pólvora y digo, no, llamo. Eso es así de fácil. Yo he invertido por teléfono. O usted se mete por la noche hay y dice, de atención al cliente. Escoge su platica, su cuenta de ahorros, pasarla, comprar las acciones y funcionar. Hay mucha gente, Nacho, y celebro esa pregunta, que dice, Juan Diego, es que a mí el computador me habla. Claro. Sí, pero yo quiero invertir. Entonces, ¿yo qué le digo a esas personas? Hay en este momento, en la inmensa mayoría de las firmas, soporte en español
para que usted llame, se le quedan al otro lado de la línea hasta que usted haga su operación. La mayoría de las personas, vuelve y juega, desconocen eso. Así es. Entonces se privan de esas posibilidades porque creen que no están al alcance de sus manos. Y para seguir aquí con el libreto, esto es una indiferencia total de muchos ciudadanos frente al tema del dinero. Sí, y esa indiferencia causa que la gente no invierta, sino que se desencarte de la plata, que es distinto. Claro. ¿Por qué las utilidades de los bancos crecen como crecen? Por la forma como se ahorra en Colombia. Y yo creo que el sector financiero muy en el fondo, así no lo reconozca, está contento por esa forma en la que se ahorra. Porque donde hubiera más cultura de ahorro, la gente no le llevaría la plata al banco, sino que invertiría en otras alternativas. Pero, así lo veo. Sí, no, eso está muy bien. Lo que pasa es que en estos días he visto unas campañas de educación financiera generadas por el mismo sector bancario. ¿Usted qué opina de eso? Me generan una profunda desconfianza. Son muy respetables, en apariencia son campañas nobles, pero ¿por qué me generan desconfianza? Porque yo me pregunto hasta qué punto el banco o el funcionario del banco que capacita sí le va a decir toda la verdad a ese ahorrador futuro. Por ejemplo, si le dirá, no ahorre con nosotros porque hay más alternativas de inversión. No se endeude a 15 años con nosotros porque hipoteca su futuro. Tengo mis dudas. Esta semana está ocurriendo una feria que en mi concepto, yo diría, no sé por qué no estoy allá, debería estar allá en Nueva York, qué rico, se llama el CES. Es la feria tecnológica tal vez más importante del mundo. Y me quedo impresionado, o sea, ya se acabó esa historia, casi que mejor dicho les voy a decir, se acabó el computador. El computador ese que usted tenía en su casa grande, eso se acabó. Ya es un televisor del espesor de un lapicero, y usted lo pega en la pared del tamaño que usted quiera, y usted casi que le puede hablar, préndame internet, ¡pum! Y en el computador se le prendió el internet. Sí, ¿Sí? Así es. Usted le dice que Twitter, que Facebook, que todo lo que usted quiera. O sea, es que la tecnología está lista, Juan Diego. Estamos ya a un paso, a la vuelta de un año esos televisores van a estar aquí en Colombia. Usted se sentó en su cuarto y con el control remoto usted manejó el computador. Y usted se metió en la bolsa, usted se metió en esto, usted se metió en su banco, pasó la plata del banco, pero desde su cama. Así es, así es. Y yo creo que todo apunta, Nacho, yendo en la misma línea que usted destaca, a que incluso en ese teléfono tengamos todo. Los teléfonos inteligentes, todo, que ya es una repetición de la repetidera, porque los teléfonos ya eran inteligentes, que usted pueda tener la posibilidad incluso de invertir por internet. Por eso yo en el seminario de inversiones por internet, en español, lo van a asesorar, usted en el mismo televisor va a coger, tengo aquí 300.000 pesitos, los cojo en mi cuenta, viendo televisión, y los voy a pasar y voy a comprar Canacol, Ecopetrol, lo que sea, Falabella, no sé, porque ahora con la integración de bolsas. ¿Usted qué está haciendo? ¿Usted se ha preguntado eso? Nacho, Platón decía que la mayor victoria es la conquista de uno mismo. Cuando una persona ajena a la tecnología sea capaz de vencerse, quitarse esos paradigmas de que la tecnología no es para él, e irse metiendo un poquito en el tema, descubrirá el mundo que se le abre. Claro. El problema de la distribución del ingreso en el futuro del mundo tiene que ver con quiénes acceden a tecnología y quiénes no acceden, lo que hemos destacado acá. Hoy usted, para pagar un servicio público, tiene la opción de pagarlo por internet o ir a hacer la fila al banco. Mañana no habrá fila en el banco. Claro. ¿Qué va a pagar con usted? Para rematar esta charla, pues hay una cosa, no les dé susto, es que 1 millón de pesos puede generar tranquilamente más de 100.000 pesos. Y si uno supiera manejar mejor eso, uno podría generar más de 100.000 pesos, o unos 100.000 pesitos mensuales, guardar 50, dejar los otros 50 y ir creciendo su capital. ¿Le estoy diciendo mentiras? No está diciendo mentiras, no está diciendo mentiras. Hay acciones que están dando el 20, el 30, el 40, el 50, el 60% al año, por Dios. Así es, no, y otra cosa, Nacho, y es que si usted aprende a manejar bien lo poco, sabrá manejar bien lo mucho. Lo que yo he tratado de destacar acá, dígame, la naturaleza no le va a mandar a usted mucha plata cuando usted le diga a ella que está encartada con 1 millón de pesos. Pero si usted se empieza a coger confianza en el buen uso de ese 1 millón de pesos, tenga la seguridad de que se le ampliará ese disco duro para manejar capitales mucho más grandes. Juan Diego, Warren Buffett arrancó con $100. Ah, no, por Dios. Por ejemplo. Ni cuentes. Por ejemplo. Sí. Mucha gente cree que los más ricos del mundo nacieron en cuna de plata. No, y ahora está viendo cómo entregar la mitad de su plata.
Lindísimo. Así de simple. Así de simple. Aunque yo soy más de la corriente de Carlos Slim. Yo también. ¿Sí? Hay que generar empresas productivas y no empresas asistencialistas. Exactamente. Así de fácil. De ese tamaño es. Así, simple y llanamente la cosa es. ¿Qué ha pasado en los mercados esta semana? ¿Dólar sigue con tendencia a la baja? Muy flojo el dólar, 1.840 pesos. Las acciones están corrigiendo. Hay temores por la situación de China, paradójicamente. Crecieron más que lo esperado, 10.3% de crecimiento en el último año. Sí. Pero nada es gratis. Entonces, como hay tanto crecimiento, temen que haya presiones inflacionarias que hagan que el gobierno chino siga incrementando las tasas de interés y que posteriormente la economía se desacelere. Esa preocupación de desaceleración futura, que obviamente es fundada porque implicaría que le compren menos a países como el nuestro, desembocan en bajas en los precios de las acciones. Aunque yo, por ejemplo, ahorita lo decía en Twitter, que no debería haber en el fondo tanta preocupación, porque es que si están incrementando tasas es porque la economía está tremendamente robusta, tremendamente fuerte, y lo que están tratando es de postergar, de hacer más durable ese ciclo expansivo que hoy registran. Muy bien. Juan Diego, el próximo lunes empieza ya, qué rico. Así es, Nacho. El próximo lunes empezamos con nuestro primer seminario online de inversiones por Internet para no expertos, concretamente del lunes 24 de enero al jueves 27, un seminario online de 6 de la tarde a 10 de la noche, con los mismos temas que va a tener el seminario de febrero de la ciudad de Medellín: divisas, acciones nacionales e internacionales y el tema de los commodities. Las personas cuentan con soporte técnico, obviamente van a tener su certificado, tienen la oportunidad de hacer preguntas en el mismo seminario. Ese seminario ya lo hemos dictado en repetidas ocasiones, gracias a Dios ha sido un éxito. De manera que está abierta la invitación para que visiten mi página web invertirmejor.com, tomen ese seminario, el primero del año 2011. Es un año de múltiples posibilidades, ayer lo veíamos incluso con los socios en el chat, y ya es hora de que ordeñemos ese computador, que tiene que ser un activo que genere ingresos y no el florero más caro de la casa. Pues tomen la decisión, es una inversión mínima frente a las proyecciones que usted podría tener de ganarse una plática adicional. Se pone, se inscribe en un seminario como los que dicta Juan Diego y usted con toda seguridad va a resolver muchas preguntas, muchas inquietudes que usted tiene y probablemente le va a perder el miedo. Ese es el primer paso, perderle el miedo y dejar de estar ahí como tirando pólvora. Sí, o viendo pasar la plata para el banco. O viendo novelas. Así es. A ustedes los invitamos a hacer una pausa, Juan Diego. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Así es. Ya volvemos. Invertir mejor, un referente de alta calidad en la educación financiera e inversiones por Internet.